Te despiertas una mañana de 1287. La campana de la iglesia ya sonó 3 veces. Tu mamá te mira de una forma extraña. «No vas hoy», te susurra. No entiendes nada. Todos los domingos vas a misa, desde pequeña. Entonces recuerdas. Ayer viste esa sangre en tu ropa. Esa sangre que tu madre dijo que algún día llegaría. Y ahora entiendes. Estás expulsada de la iglesia. No por robar, no por mentir, no por hacer nada malo, solo por menstruar. Bienvenida a la Edad Media, donde tu cuerpo decidía si podías hablar con Dios o no. Y mira, esto no era la excepción, era la regla. Si piensas que vivir sin internet es difícil, imagina ser expulsada del lugar más importante de tu vida solo porque tu cuerpo hizo lo que es natural hacer. En la Edad Media, menstruar no era solo cuestión de higiene, era cuestión de salvación del alma. ¿Quieres saber qué tan malo era? La iglesia consideraba que la sangre menstrual era tan peligrosa que podía literalmente pudrir plantas solo con tocarlas. En serio. Los tipos pensaban que eras una amenaza ambulante solo por existir con útero funcionando. Y antes de que pienses, pero eso era solo en el interior, no. Estamos hablando de una regla que existía desde las grandes catedrales hasta las capillas más simples, por toda la Europa cristiana. El Papa Dionisio de Alejandría, allá en el siglo III, fue bien claro. Mujer menstruada ni se acercaba a la mesa sagrada, ni soñaba tocar el cuerpo y sangre de Cristo. Y esta regla duró siglos. Imagina tú, a los 12, 13 años, descubriendo que una parte natural de tu cuerpo te transformaba en una persona impura, ante los ojos de Dios. Que ya no podías participar de lo más importante de la comunidad. Porque vamos a ponernos de acuerdo. En la Edad Media la iglesia no era solo el lugar de oración, era el centro de la vida social, era donde encontrabas a todo el mundo, era donde las cosas importantes pasaban, y de repente estás excluida. Una semana por mes, todos los meses, durante décadas. ¿Conoces esa sensación de cuando estás en el grupo de WhatsApp pero nadie te invita a los planes? Imagina eso, pero con tu salvación eterna en juego. Y la cosa era tan seria que no era solo durante la menstruación. Si habías dado a luz, eran 40 días expulsada. Si habías tenido relaciones, había días específicos que no podías aparecer en la iglesia. Tu cuerpo era una máquina de producir impureza. Pero tranquila que la historia se pone peor, porque no era solo la iglesia que te excluía. Toda la sociedad compraba esta idea de que eras peligrosa cuando menstruabas. ¿Sabes esa historia de que la mujer menstruada no puede hacer mayonesa porque se corta? En la Edad Media, los tipos se lo tomaban en serio. Creían que tu sangre menstrual podía hacer que el vino se agriara, matar las plantaciones, volver locos a los animales, quebrar espejos solo con mirar e incluso darte el poder de lanzar vapores venenosos por los ojos. Sí, leíste bien. Superpoderes malignos por los ojos. Si fuera verdad, al menos compensaría la exclusión, ¿no? Pero no era. Solo era miedo de quien no entendía nada sobre el cuerpo femenino. Y mira, ¿quieres saber lo más bizarro? Esta regla de la iglesia creó un sistema donde las propias mujeres se vigilaban. Tu mamá te enseñaba a esconder. Tu abuela te pasaba recetas de tés para disimular el olor. Tus hermanas te ayudaban a mentir sobre cuándo podías o no ir a la iglesia. Porque si te pillaban menstruada dentro de la iglesia, no era solo vergüenza, era pecado. Y pecado en la Edad Media tenía consecuencias serias. Podías tener que hacer penitencia, ayunar, pagar multa. En algunos casos, hasta ser excomulgada. Imagina ser cortada de la comunidad cristiana para siempre porque tuviste la audacia de menstruar frente a Dios. Y aquí viene la parte que más me enoja. Los hombres que crearon estas reglas no tenían ni idea de cómo funcionaba el cuerpo femenino. Para ellos, la menstruación era enfermedad, era maldición, era castigo divino. Algunos médicos de la época, y mira, estoy usando la palabra médico bien entre comillas aquí, pensaban que si no menstruabas, la sangre iba a salir por otro lado. Entonces literalmente cortaban venas de mujeres que no menstruaban para liberar la sangre mala. Otros creían que la sangre menstrual era tan tóxica que podía quemar el pene de los hombres durante el sexo. Y hay más.
Si una mujer quedaba embarazada mientras estaba menstruando, el niño iba a nacer pelirrojo y deforme. Gente, el nivel de ignorancia era tan grande que da hasta lástima. Pero así, vamos a parar un segundo para pensar en algo. Tú, mujer de 2024, probablemente ya pasaste por situación de sentirte avergonzada por estar menstruando, ¿verdad? De tratar de esconder la toalla higiénica, de quedarte paranoica si manchaste la ropa, de hablar bajito sobre el tema. Ahora imagina eso multiplicado por 1000. Y con el agravante de que esconder no era solo cuestión social, era cuestión de acceso a los sacramentos. Era cuestión de pertenencia a la comunidad cristiana. Y mira qué curioso. Hoy en día nos quejamos del tabú sobre la menstruación, pero al menos podemos entrar al centro comercial, a la escuela, al trabajo, menstruando. En la Edad Media, eras literalmente expulsada del lugar más importante de la sociedad. Una semana por mes, simplemente no existías para el mundo cristiano. Y no existir para el mundo cristiano en esa época significaba no existir, punto. La Iglesia controlaba educación, asistencia social, vida política, matrimonios, entierros. Si estabas fuera de la Iglesia, estabas fuera de la vida. Entonces imagina la presión psicológica. Todos los meses te convertías en una paria social por algunos días. Todos los meses tenías que esconderte, avergonzarte, sentirte sucia. Y esto comenzaba en la adolescencia e iba hasta la menopausia. Décadas de tu vida siendo tratada como leprosa una semana por mes. ¿Y sabes qué es lo más indignante? Esta regla no fue creada porque Dios se apareció a alguien y dijo, «Mujer menstruada no puede entrar a mi casa». No, esta regla fue creada por hombres. Hombres que tenían asco y miedo del cuerpo femenino. Hombres que no entendían nada sobre menstruación. Hombres que usaron la religión para justificar su incomodidad con algo perfectamente natural. Y ahí me preguntas, ¿pero Claude, las mujeres no protestaban? Mira, protestar en la Edad Media no era igual que mandar un tuit quejándose. Protestar significaba cuestionar la autoridad de la Iglesia. Y cuestionar la Iglesia podía llevarte directo a la hoguera de la Inquisición. Entonces la mayoría de las mujeres simplemente aceptaba, porque no tenía opción. Pero algunas trataron de sortear la situación. Había mujer que tomaba tés para parar completamente la menstruación. Otras que mentían sobre estar menstruando. Algunas hasta pagaban a otras mujeres para que dijeran que ellas estaban limpias. Y mira qué interesante. La Iglesia sabía que esto pasaba. Tanto que crearon reglas específicas sobre mentir acerca de la menstruación. O sea, sabían que las reglas eran absurdas, pero las mantuvieron igual. Y aquí te pregunto algo. ¿Puedes imaginar vivir en una época donde tu cuerpo natural te transformaba en una persona de segunda clase? ¿Donde tenías que esconder un proceso biológico normal como si fuera la peor de las vergüenzas? ¿Donde perdías derechos básicos por una semana todos los meses solo porque eras mujer? Porque ese era el día a día de miles de millones de mujeres por más de 1000 años. Y la cosa era tan institucionalizada que se volvió normal. Las propias mujeres pensaban que era así nomás. Que Dios las había hecho así y ellas merecían ser castigadas. Es como esa síndrome de Estocolmo, pero religiosa y a escala continental. Y lo más bizarro de todo, esta regla convivía tranquilamente con la adoración a la Virgen María. La Iglesia que expulsaba mujeres menstruadas también ponía a una mujer en el pedestal como Madre de Dios. ¿La diferencia? María era pura. Las otras mujeres eran impuras. Y ahí me dices, ¿cómo que una mujer que tuvo hijo puede ser considerada más pura que una mujer que menstrua? Simple, porque la lógica de la Edad Media no necesitaba tener sentido. Solo necesitaba mantener el control. Control sobre el cuerpo de las mujeres. Control sobre cuándo podían participar de la vida social. Control sobre su propia relación con lo sagrado. Y funcionó por siglos. Pero ¿sabes qué es lo que más me enoja en toda esta historia? Es que esta exclusión creó generaciones y generaciones de mujeres que aprendieron a avergonzarse del propio cuerpo, que internalizaron la idea de que menstruar era sucio, asqueroso, pecaminoso. Y esto no se quedó en la Edad Media, no. Esto atravesó siglos, porque cuando le enseñas a una niña que una parte natural de su cuerpo es impura, esa niña crece y le enseña lo mismo a sus hijos.
Y así el tabú se perpetúa. Entonces hoy, cuando te sientes avergonzada por estar menstruando, cuando escondes la toalla higiénica como si fuera contrabando, cuando bajas la voz para hablar sobre el tema, estás cargando una herencia de la Edad Media. Estás cargando siglos de mujeres que fueron enseñadas a avergonzarse del propio cuerpo. Y eso me indigna, porque la menstruación no es maldición, no es castigo, no es impureza. Es tu cuerpo funcionando, es vida preparándose para nacer. Es naturaleza haciendo lo que sabe hacer hace millones de años. Pero eso lo fuimos a entender mucho, mucho tiempo después. Por ahora, vuelve conmigo a 1287. Estás ahí, excluida de la iglesia, sintiéndote sucia y pecaminosa, sin entender bien por qué Dios te hizo así si es para castigarte por eso. Y te pregunto, ¿habrías tenido valor para cuestionar? ¿Habrías tenido fuerza para enfrentar a toda la sociedad y decir que eso estaba mal? ¿O habrías hecho igual que la mayoría, bajar la cabeza, aceptar la exclusión y pasar esa vergüenza a tus hijos? ¿Quieres entender cómo funcionaba esta regla en la práctica? Entonces vamos a sumergirnos en el día a día de una mujer medieval. Primero necesitas entender, no existía calendario menstrual en el celular, no existía toalla higiénica, no existía ni calzón. ¿Cómo sabías cuándo ibas a menstruar? No sabías. La menstruación llegaba cuando llegaba, y cuando llegaba, tenías que arreglártelas con lo que tenías. Y lo que tenías eran trapos, pedazos de tela que amarrabas en la cintura o ponías entre las piernas. Cuando esos trapos se ensuciaban de sangre, los lavabas, si tenías agua para eso, y los reutilizabas. Si no tenías tela suficiente, simplemente dejabas que la sangre corriera por tu ropa y piernas. Y ahí, en medio de esa situación ya complicada, todavía tenías que lidiar con la exclusión religiosa. Imagina la escena. Estás ayudando a tu mamá con los quehaceres domésticos, cuidando a los hermanos menores, trabajando en el campo. De repente sientes ese cólico conocido, esa incomodidad. Vas a verificar y confirmas. Bajó. A partir de ese momento, ya no puedes más. Entrar a la iglesia, tocar objetos sagrados, participar de procesiones, recibir comunión, casarte, si tenías boda programada, se postergaba. A veces ni podías cocinar para la familia. ¿Por qué? Porque ibas a contaminar todo. Los teólogos de la época, todos hombres, obviamente, tenían teorías bien específicas sobre esto. Según Alberto Magno, filósofo del siglo XIII, la mirada de una mujer menstruada podía empañar espejos. Su aliento podía matar cachorros. Y si tocaba una planta, la planta moría. No estoy inventando. Está documentado en sus escritos. Tomás de Aquino, otro peso pesado de la teología medieval, enseñaba que la menstruación era resultado directo del pecado original. Eva desobedeció a Dios. Todas las mujeres fueron maldecidas con la menstruación. Simple así. Y estas ideas no se quedaban solo en los libros de los eruditos. Se volvían sermones, se volvían reglas de las iglesias locales, se volvían ley del día a día. Entonces tú, mujer común, crecías oyendo que tu cuerpo era maldecido, que eras hija de Eva, la pecadora, que tu menstruación era recordatorio constante de la desobediencia femenina. ¿Cómo crees que eso afectaba la autoestima? Y hay un detalle cruel. En la Edad Media, la iglesia no era solo lugar de oración, era el centro de la vida social de la comunidad. Era en la iglesia que encontrabas a tus amigas, era ahí que pasaban los anuncios importantes, los matrimonios, los bautizos, las festividades. Quedarse fuera de la iglesia significaba quedarse fuera de la vida. Entonces todos los meses tenías una previa de cómo sería ser una excluida social. Y esto creaba una dinámica social muy específica. Las mujeres desarrollaron códigos entre ellas, formas de comunicar que estaban menstruando sin hablar abiertamente. Excusas creativas para explicar por qué no iban a misa. Tengo dolor de cabeza. Necesito cuidar al niño enfermo. Tengo mucho trabajo en casa. Mentiras socialmente aceptadas para esconder una verdad biológicamente natural. Y mira qué interesante. Esto creó una hermandad silenciosa entre las mujeres. Se ayudaban, se cubrían, compartían trapos,
Preparaban tés para aliviar los cólicos, porque si los hombres no iban a ayudar y solo iban a juzgar, ellas tenían que arreglárselas solas. Pero no toda mujer aceptaba esta exclusión pasivamente. En los registros históricos encontramos casos de mujeres que desafiaron la regla. En 1378, en Francia, una mujer llamada Marguerite de Porret fue procesada por haber entrado a una iglesia mientras menstruaba. El proceso duró meses. Ella argumentó que Dios no haría un cuerpo impuro, entonces la menstruación no podía ser pecado. ¿Sabes qué le pasó? Fue quemada como hereje, por defender que la menstruación era natural. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán reforzó estas reglas. Decidió oficialmente que las mujeres menstruadas no podían acercarse al altar, recibir comunión o participar de cualquier rito sagrado. Y no era sugerencia, era ley canónica. Quebrar esta ley significaba pecado mortal, y pecado mortal significaba condenación eterna. Entonces no estabas solo siendo excluida socialmente. Tu alma estaba en riesgo. Y aquí entra una contradicción que siempre me enoja. La misma iglesia que expulsaba mujeres menstruadas veneraba santas mujeres. Santa Águeda, Santa Bárbara, Santa Catalina, todas mujeres, todas que menstruaron, presumiblemente. Pero a la hora de la devoción, ellas eran puras. A la hora de la vida real, tú eras impura. ¿Cómo funciona eso? Simple. Hipocresía institucional. La iglesia creó categorías. Estaba la mujer ideal, virgen, santa, pura, y la mujer real, pecadora, impura, peligrosa. Y tú, mujer de verdad, nunca ibas a conseguir ser la ideal, porque menstruabas, porque tenías deseos, porque eras humana. Entonces vivías en una culpa perpetua. Y esta culpa era alimentada constantemente. En los sermones, los curas hablaban sobre la impureza femenina. En los confesionarios preguntaban sobre tus ciclos menstruales. En los penitenciales, manuales de confesión, había reglas específicas sobre qué penitencia hacer si habías pecado relacionado con la menstruación. ¿Tener relaciones sexuales durante la menstruación? Pecado grave. Ayuno de 40 días. ¿Entrar a la iglesia menstruada? Pecado. Penitencia de 1 semana. ¿Tocar objetos sagrados menstruada? Pecado. Peregrinación obligatoria. Tu vida sexual, tu vida religiosa, tu participación social, todo controlado por tu ciclo menstrual. Y lo más cruel, no tenías cómo escapar de esto. No menstruar también era problema. Significaba que estabas enferma, que los humores de tu cuerpo estaban desequilibrados. Ahí los médicos de la época, y uso el término bien suelto aquí, tenían soluciones geniales. Sangría en las venas para liberar la sangre que debería salir por la menstruación. Insertar pepino con leche en la vagina para estimular el flujo. Tomar tés hechos con cenizas de sapo quemado. Sí, cenizas de sapo quemado. Y si nada de eso funcionaba, eras vista como mujer anormal, defectuosa, tal vez hasta poseída por el demonio. Porque en la lógica medieval, mujer normal menstruaba. Pero mujer menstruada era impura. Es la definición perfecta de situación sin salida. Y aquí necesito hablar de algo que me deja particularmente indignado: el impacto psicológico de todo esto. Imagina ser adolescente y descubrir que tu cuerpo te transforma en una persona indeseada 1 semana por mes. Imagina crecer creyendo que Dios te hizo defectuosa a propósito. Imagina vivir décadas avergonzándote de algo que no puedes controlar. ¿Qué hace eso con la cabeza de una persona? Y no era solo trauma individual. Era trauma colectivo, pasado de madre a hija por generaciones. Tu mamá te enseñaba a avergonzarte porque ella también fue enseñada a avergonzarse. Tu abuela pasaba los secretos de cómo esconder, cómo mentir, cómo protegerse de la exclusión, porque ella también había aprendido eso de su abuela. Y así el ciclo de vergüenza se perpetuaba. Pero hay un aspecto de esta historia que es aún más perverso. La iglesia lucraba con esto. ¿Cómo así? Simple. Si eras considerada impura 1 semana por mes, necesitabas más perdón divino, más confesión, más penitencia. Y penitencia muchas veces significaba pago, donación para la iglesia, compra de indulgencias, pago de tasas al cura.
Tu biología natural se volvía fuente de ingresos para la iglesia. Mientras más te sentías pecadora, más pagabas para sentirte perdonada. Y mira qué marketing genial. Creaban el problema, tú eres impura, y vendían la solución, perdón divino. Esquema perfecto. Y funcionó por siglos. Pero no eran solo las consecuencias religiosas. La exclusión menstrual afectaba todos los aspectos de la vida. En el trabajo, no podías tocar ciertos alimentos durante la menstruación, porque ibas a contaminar. Eso significaba perder días de trabajo todos los meses. En el matrimonio, tenías que evitar sexo durante la menstruación, no solo por cuestión religiosa, sino porque creían que eso podía generar hijos deformes. En la maternidad, después del parto quedabas impura por 40 días. 40 días sin poder entrar a la iglesia, sin poder participar de la vida social, sin poder ni siquiera tocar a tu propio bebé en ciertas situaciones. Tu biología controlaba tu vida entera. ¿Y quieres saber lo más irónico? Esta misma sociedad que te excluía por menstruar también te presionaba para casarte y tener hijos. O sea, eras impura cuando menstruabas, pero también eras presionada para usar esa impureza para generar herederos. Tus hijos varones iban a crecer en una sociedad que los respetaba. Tus hijas iban a crecer aprendiendo a avergonzarse del propio cuerpo. Y el ciclo continuaba. Pero aquí quiero hacer una pregunta para ti que estás escuchando esto en 2024. ¿Será que esta mentalidad realmente se acabó? ¿O será que solo cambiamos las reglas pero mantuvimos la esencia? Piensa conmigo. Hoy no eres expulsada de la iglesia por menstruar. Pero ¿cuántas veces ya te sentiste avergonzada por estar menstruando? ¿Cuántas veces ya escondiste la toalla higiénica como si fuera algo prohibido? ¿Cuántas veces ya cancelaste algo porque estabas en esos días? ¿Cuántas veces ya oíste a alguien decir, está nerviosa, debe estar con la regla, como si menstruation fuera sinónimo de desequilibrio? ¿Será que evolucionamos tanto así? ¿O será que solo sacamos la religión del juego pero mantuvimos la vergüenza? Porque mira, en la Edad Media al menos eran honestos sobre el prejuicio. Decían claramente, mujer menstruada es impura. Hoy fingimos que no tenemos prejuicio, pero seguimos tratando la menstruación como tabú. No se puede hablar alto sobre el tema. No se puede mostrar la toalla higiénica. No se puede quejar de los cólicos sin ser tachada de dramática. Y ahí te pregunto, ¿qué es peor? ¿El prejuicio declarado de la Edad Media o el prejuicio disfrazado de hoy? Porque al menos en la Edad Media las mujeres sabían contra qué estaban luchando. Hoy luchamos contra fantasmas, contra un prejuicio que nadie admite tener, pero que todo el mundo practica. ¿Pensaste que la historia de la menstruación medieval terminó con el fin de la Inquisición? Qué bueno sería si fuera así. Pero no fue. Lo que pasó fue mucho peor. Las creencias medievales sobre menstruación se transformaron en ciencia. Y ahí, en vez de quemar mujeres menstruadas, los tipos pasaron a internarlas en manicomios. Progreso, ¿no? Vamos a hablar de cómo el siglo XVIII y XIX tomaron toda esa locura medieval y la transformaron en teoría médica respetable. En 1778, un médico francés llamado Pierre Roussel publicó un libro que iba a influenciar la medicina por más de un siglo, Système physique et moral de la femme, Sistema físico y moral de la mujer. ¿Sabes cuál era la tesis central del libro? Que las mujeres eran criaturas dominadas por la menstruación, que el útero controlaba todo el comportamiento femenino, y que, durante la menstruación, ellas se volvían temporalmente insanas, temporalmente locas todos los meses. Y esto no era opinión de loco, era teoría médica aceptada por las principales universidades europeas. En 1812, Benjamin Rush, considerado padre de la psiquiatría americana, escribió que la menstruación causaba perturbaciones mentales periódicas que podían llevar a las mujeres a cometer crímenes. Según él, los tribunales deberían considerar el ciclo menstrual como factor atenuante en juicios de mujeres, porque ellas no eran totalmente responsables de sus actos durante esos días. ¿Parece progresista? ¿Considerar la menstruación como atenuante? No era. Era otra forma de decir que las mujeres eran mentalmente inestables por naturaleza. Y si eran inestables, no podían votar, trabajar en posiciones de responsabilidad o tomar decisiones importantes. La menstruación se volvió justificación científica para la misoginia.
Pero la cosa se pone peor. En 1873, un médico americano llamado Edward Clark publicó Sex in Education, uno de los libros más influyentes y más nefastos de la historia de la medicina. La tesis de Clark, que demasiada educación hacía mal para la menstruación de las mujeres. Según él, si las mujeres usaban mucho el cerebro, especialmente durante la menstruación, la sangre iba a la cabeza en vez de ir al útero. Resultado: menstruación irregular, infertilidad y locura. Y él tenía evidencias científicas de eso. Clark estudió mujeres universitarias y descubrió que muchas tenían irregularidades menstruales. ¿Su conclusión? La universidad causaba problemas menstruales. La conclusión obvia para cualquier persona con 2 neuronas: estrés de estudiar en una sociedad machista causaba irregularidades. Pero obviamente, él eligió la primera opción. ¿Y sabes qué pasó? Varias universidades americanas usaron el libro de Clark para justificar la exclusión de mujeres. No es machismo, es ciencia. La educación hace mal para la menstruación femenina. Y aquí entra una de las partes más indignantes de esta historia: cómo la medicina transformó síntomas menstruales normales en enfermedades mentales. En 1850, surge el diagnóstico de histeria. Histeria venía de histera, útero en griego, o sea, locura causada por el útero. ¿Y cuáles eran los síntomas de la histeria? Irritabilidad, SPM, cambios de humor, fluctuaciones hormonales normales, dolores pélvicos, cólicos menstruales, ansiedad, normal en sociedad que te oprime por menstruar, comportamiento sexual inadecuado, tener libido. Básicamente, cualquier cosa relacionada con ser mujer con útero funcionando. ¿Y cuál era el tratamiento para la histeria? Internación en manicomio, lobotomía, remoción del útero, choques eléctricos en los genitales. En casos extremos, hasta mutilación de los órganos sexuales para calmar a la paciente. Y todo esto era considerado medicina de punta. En 1876, el doctor Isaac Baker Brown, presidente de la Sociedad Médica de Londres, defendía públicamente la remoción del clítoris como cura para disturbios menstruales. Según él, mujeres que se masturbaban tenían menstruación irregular, y menstruación irregular llevaba a la locura. Entonces la solución era remover la fuente del problema, el clítoris. Cientos de mujeres fueron mutiladas basándose en esta teoría, y mira qué interesante, cuando médicos hombres tuvieron que lidiar con menstruación, cosa que no entendían nada, la solución fue siempre la misma: eliminar, suprimir, controlar. No podían quemar más mujeres por menstruar, entonces inventaron formas científicas de castigarlas. Y aquí necesito contar una historia específica que me deja con rabia infinita. En 1892, Charlotte Perkins Gilman, que después se volvió una de las feministas más importantes de América, fue diagnosticada con neurastenia postparto. ¿Los síntomas? Depresión después del nacimiento del hijo e irregularidades menstruales. El tratamiento prescrito por el famoso Dr. Silas Weir Mitchell: Rest Cure, cura del reposo. Charlotte fue prohibida de escribir, leer, trabajar o tener cualquier actividad intelectual. Tenía que quedarse acostada, en silencio, sin hacer nada, hasta que la menstruación se normalizara. Durante meses, casi enloquece de verdad. ¿Y sabes cómo se curó? Escapando del tratamiento y volviendo a escribir. Escribió The Yellow Wallpaper, uno de los cuentos más importantes de la literatura feminista, sobre una mujer que enloquece de verdad por causa del Rest Cure. Pero Charlotte tuvo suerte. Tenía recursos, contactos, consiguió escapar. Miles de otras mujeres no tuvieron la misma suerte. Pasaron años internadas en manicomios porque menstruaban mal. Y menstruar mal podía significar cualquier cosa. Menstruar muy joven, señal de promiscuidad precoz. Menstruar tarde, desarrollo anormal. Menstruar abundantemente, hemorragia patológica. Menstruar poco, retención tóxica. Sentir mucho dolor, histeria. No sentir dolor, insensibilidad anormal. Tener SPM, inestabilidad mental. No tener SPM, frialdad emocional patológica.
Cualquier cosa servía de justificación para internar a una mujer. Y una vez ahí adentro, rara vez salía, porque tratamientos para disturbios menstruales incluían hidroterapia, chorros de agua helada en los genitales, electroterapia, choques eléctricos en el útero, masaje pélvico, que muchas veces era abuso sexual disfrazado, dieta restrictiva, para calmar el útero, aislamiento total, para evitar excitación. ¿Y si nada de eso funcionaba? Cirugía, remoción del útero, remoción de los ovarios, remoción del clítoris. Problema. Resuelto. Paciente curada. En 1906, un estudio médico americano mostró que 150,000 mujeres habían sido sometidas a oophorectomía bilateral, remoción de los dos ovarios, como tratamiento para disturbios menstruales. 150,000 mujeres esterilizadas a la fuerza por menstruar inadecuadamente. Y esto era considerado progreso científico. Pero aquí necesito hablar de algo que tal vez sea lo más indignante de todo. Cómo esta medicalización de la menstruación fue usada para impedir el avance de las mujeres en la sociedad. Cuando las mujeres comenzaron a luchar por derechos, derecho al voto, derecho a la educación, derecho al trabajo, los médicos entraron en pánico. ¿Cómo justificar la inferioridad femenina en una época en que las mujeres estaban probando que eran tan capaces como los hombres? Simple. Usar la menstruación como justificación científica. En 1914, durante el movimiento sufragista, médicos publicaron decenas de artículos probando que votar hacía mal para la menstruación. Según ellos, emociones fuertes, como preocuparse por política, causaban irregularidades menstruales. Y mujeres con menstruación irregular no podían tomar decisiones racionales. Luego, por el bien de su propia salud, no deberían votar. Ciencia. Cuando las mujeres comenzaron a entrar al mercado laboral, médicos crearon la teoría de la fatiga ovárica. Trabajar demasiado agotaba los ovarios. Ovarios agotados causaban menstruación irregular. Menstruación irregular llevaba a la esterilidad. Entonces mujeres que trabajaban estaban perjudicando la continuidad de la especie humana. Por el bien de la humanidad, deberían quedarse en casa. Más ciencia. Y cuando las mujeres comenzaron a practicar deportes, la medicina descubrió que el ejercicio físico desplazaba el útero. Útero desplazado causaba menstruación dolorosa. Menstruación dolorosa llevaba a la histeria. Luego, los deportes eran peligrosos para la salud mental femenina. La triple corona de la ciencia machista. Pero, ¿sabes qué es lo que más me indigna en toda esta historia? Es que muchas de estas teorías fueron creadas por médicos que nunca habían examinado a una mujer menstruada en su vida. Porque hasta el siglo XX, exámenes ginecológicos eran considerados inmorales. Médicos hombres no podían ver los genitales femeninos. Era indecente. Entonces creaban teorías sobre menstruación basadas en nada, pura especulación. En 1890, el doctor William Goodell, considerado pionero de la ginecología americana, admitió públicamente que nunca había visto menstruación en vivo. Pero eso no le impedía escribir libros sobre disturbios menstruales. Y hay más. Los pocos médicos que realmente examinaban mujeres no podían publicar sus descubrimientos si contradecían las teorías establecidas. En 1885, la doctora Mary Putnam Jacobi hizo el primer estudio científico serio sobre menstruación. Descubrió que la mayoría de los síntomas atribuidos a la menstruación eran en realidad resultado de mala alimentación, falta de ejercicio y estrés social. O sea, no era la menstruación que enfermaba a las mujeres, era la sociedad que oprimía a las mujeres menstruadas. ¿Sabes qué pasó con su investigación? Fue ignorada por décadas, porque contradecía el consenso médico masculino. Solo en los años 1920, que los descubrimientos de Jacobi comenzaron a ser tomados en serio. Y aún así, demoró más 50 años para que la medicina admitiera que la menstruación era proceso natural y saludable. Hasta 1970, libros de medicina todavía describían la menstruación como falla del sistema reproductivo. 1970. Personas que están vivas hoy crecieron en una época en que la medicina oficial consideraba la menstruación una falla. Y ahí me preguntas, ¿será que superamos eso? Te voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Estaba investigando sobre dolor menstrual para un proyecto y decidí buscar artículos científicos recientes.
¿Sabes qué descubrí? Que hasta hoy, investigaciones sobre dolor menstrual reciben mucho menos financiamiento que investigaciones sobre disfunción eréctil. Que medicinas para cólicos menstruales demoran más en ser aprobadas que medicinas para calvicie masculina. Que mujeres tardan en promedio 7 años para recibir diagnóstico correcto de endometriosis, una condición que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Que médicos todavía le dicen a pacientes que cólico menstrual fuerte es normal y que tienen que aguantar. Que en 2023, todavía existen estudios tratando de probar que el SPM deja a las mujeres menos capaces de tomar decisiones importantes. La hoguera se acabó. El manicomio se acabó. Pero la desconfianza en relación al cuerpo femenino continúa. Solo cambió de ropa. Hoy viene vestida de preocupación científica o cuidado médico. Pero en el fondo es lo mismo. Hombres decidiendo qué es normal o anormal en el cuerpo de las mujeres. Y mujeres internalizando esa desconfianza y sintiéndose culpables por el propio cuerpo. ¿Cuántas veces ya oíste a alguien decir que mujer no puede ser presidenta porque, ¿y si tiene SPM a la hora de decidir sobre una guerra? Es literalmente la misma lógica medieval. Menstruación deja a las mujeres irracionales y peligrosas. ¿Cuántas veces ya viste mujer siendo descalificada profesionalmente porque estaba en esos días? Es la misma exclusión de la iglesia, solo que en la oficina. ¿Cuántas veces ya viste síntomas menstruales siendo tratados como drama o exageración? Es la misma desconfianza en relación a la experiencia femenina, solo que con bata blanca. El empaque cambió. El contenido sigue siendo el mismo. Y aquí quiero hacer una reflexión que tal vez sea dolorosa de oír. Por 1500 años, la sociedad enseñó a las mujeres que la menstruación era algo para avergonzarse. Por 1500 años, este mensaje fue repetido, reforzado, institucionalizado. ¿Realmente crees que 50 años de feminismo consiguieron borrar completamente esa programación? Porque conozco mujeres de 25 años que todavía esconden la toalla higiénica como si fuera droga. Mujeres de 30 años que cancelan compromisos porque están menstruando. No por dolor, sino por vergüenza. Mujeres de 40 años que nunca hablaron abiertamente sobre menstruación ni con sus propias hijas. La vergüenza medieval todavía está ahí, solo disfrazada. Y eso me enoja porque significa que todas esas mujeres que murieron, quemadas, internadas, mutiladas, murieron en vano. Significa que no aprendimos nada de la historia. Significa que todavía estamos repitiendo los mismos errores, solo con vocabulario diferente. Pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? Es que hay salida. Es posible quebrar este ciclo de vergüenza. Es posible crear una sociedad donde menstruar sea visto como algo natural, donde mujeres no necesiten esconderse una semana por mes, donde síntomas menstruales sean tomados en serio por la medicina, donde ninguna niña crezca pensando que su propio cuerpo es sucio o peligroso. Pero eso solo va a pasar cuando paremos de fingir que el problema no existe. Cuando admitamos que todavía cargamos prejuicios medievales disfrazados de modernidad. Cuando comencemos a cuestionar por qué diablos todavía existe tabú alrededor de algo que le pasa a la mitad de la población mundial todos los meses. Y principalmente, cuando los hombres paren de tener asco y miedo del cuerpo femenino y comiencen a entender que la menstruación no es misterio, no es maldición, no es arma biológica, es solo biología. Normal, natural, saludable. Y si eres hombre y llegaste hasta aquí en esta historia, tengo una pregunta para ti. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir en una sociedad que te oprimiera por algo que no puedes controlar? ¿Que te hiciera avergonzarte de una función natural de tu cuerpo? ¿Que usara tu biología como justificación para negarte derechos? Porque eso es lo que las mujeres viven hace siglos. Y si eres mujer y llegaste hasta aquí, tengo una pregunta diferente. ¿Estás dispuesta a quebrar este ciclo? ¿A parar de pasar vergüenza a tus hijos? ¿A comenzar a hablar sobre menstruación como algo normal? ¿A exigir que la medicina tome tus síntomas en serio? ¿A parar de esconderte una semana por mes? Porque la historia no cambia sola. Cambia cuando las personas deciden que ya basta. Que ya basta de vergüenza medieval disfrazada de modernidad. Que ya basta de que la menstruación sea tabú.
que ya basta de que las mujeres sean castigadas por tener útero funcionando. En 1906, un estudio médico americano mostró que 150,000 mujeres habían sido sometidas a oforectomía bilateral, remoción de los dos ovarios, como tratamiento para disturbios menstruales. 150,000 mujeres esterilizadas a la fuerza por menstruar inadecuadamente. Y esto era considerado progreso científico. Pero aquí necesito hablar de algo que tal vez sea lo más indignante de todo. Cómo esta medicalización de la menstruación fue usada para impedir el avance de las mujeres en la sociedad. Cuando las mujeres comenzaron a luchar por derechos, derecho al voto, derecho a la educación, derecho al trabajo, los médicos entraron en pánico. ¿Cómo justificar la inferioridad femenina en una época en que las mujeres estaban probando que eran tan capaces como los hombres? Simple. Usar la menstruación como justificación científica. En 1914, durante el movimiento sufragista, médicos publicaron decenas de artículos probando que votar hacía mal para la menstruación. Según ellos, emociones fuertes, como preocuparse por política, causaban irregularidades menstruales, y mujeres con menstruación irregular no podían tomar decisiones racionales. Luego, por el bien de su propia salud, no deberían votar. Ciencia. Cuando las mujeres comenzaron a entrar al mercado laboral, médicos crearon la teoría de la fatiga ovárica. Trabajar demasiado agotaba los ovarios. Ovarios agotados causaban menstruación irregular. Menstruación irregular llevaba a la esterilidad. Entonces, mujeres que trabajaban estaban perjudicando la continuidad de la especie humana. Por el bien de la humanidad, deberían quedarse en casa. Más ciencia. Y cuando las mujeres comenzaron a practicar deportes, la medicina descubrió que el ejercicio físico desplazaba el útero. Útero desplazado causaba menstruación dolorosa. Menstruación dolorosa llevaba a la histeria. Luego, los deportes eran peligrosos para la salud mental femenina. La triple corona de la ciencia machista. Pero ¿sabes qué es lo que más me indigna en toda esta historia? Es que muchas de estas teorías fueron creadas por médicos que nunca habían examinado a una mujer menstruada en su vida. Porque hasta el siglo XX, exámenes ginecológicos eran considerados inmorales. Médicos hombres no podían ver los genitales femeninos. Era indecente. Entonces creaban teorías sobre menstruación basadas en nada, pura especulación. En 1890, el Dr. William Goodell, considerado pionero de la ginecología americana, admitió públicamente que nunca había visto menstruación en vivo. Pero eso no le impedía escribir libros sobre disturbios menstruales. Y hay más. Los pocos médicos que realmente examinaban mujeres no podían publicar sus descubrimientos si contradecían las teorías establecidas. En 1885, la Dr. Mary Putnam Jacobi hizo el primer estudio científico serio sobre menstruación. Descubrió que la mayoría de los síntomas atribuidos a la menstruación eran en realidad resultado de mala alimentación, falta de ejercicio y estrés social. O sea, no era la menstruación que enfermaba a las mujeres, era la sociedad que oprimía a las mujeres menstruadas. ¿Sabes qué pasó con su investigación? Fue ignorada por décadas, porque contradecía el consenso médico masculino. Solo en los años 1920 que los descubrimientos de Jacobi comenzaron a ser tomados en serio. Y aún así, demoró más 50 años para que la medicina admitiera que la menstruación era proceso natural y saludable. Hasta 1970, libros de medicina todavía describían la menstruación como falla del sistema reproductivo. 1970. Personas que están vivas hoy crecieron en una época en que la medicina oficial consideraba la menstruación una falla. Y ahí me preguntas, ¿será que superamos eso? Te voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Estaba investigando sobre dolor menstrual para un proyecto y decidí buscar artículos científicos recientes. ¿Sabes qué descubrí? Que hasta hoy, investigaciones sobre dolor menstrual reciben mucho menos financiamiento que investigaciones sobre disfunción eréctil. Que medicinas para cólicos menstruales demoran más en ser aprobadas que medicinas para calvicie masculina. Que mujeres tardan en promedio 7 años para recibir diagnóstico correcto de endometriosis, una condición que afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Que médicos todavía le dicen a pacientes que cólico menstrual fuerte es normal y que tienen que aguantar.
que en 2023, todavía existen estudios tratando de probar que el SPM deja a las mujeres menos capaces de tomar decisiones importantes. La hoguera se acabó. El manicomio se acabó. Pero la desconfianza en relación al cuerpo femenino continúa. Solo cambió de ropa. Hoy viene vestida de preocupación científica o cuidado médico. Pero en el fondo es lo mismo. Hombres decidiendo qué es normal o anormal en el cuerpo de las mujeres. Y mujeres internalizando esa desconfianza y sintiéndose culpables por el propio cuerpo. ¿Cuántas veces ya oíste a alguien decir que mujer no puede ser presidenta porque, ¿y si tiene SPM a la hora de decidir sobre una guerra? Es literalmente la misma lógica medieval. Menstruación deja a las mujeres irracionales y peligrosas. ¿Cuántas veces ya viste mujer siendo descalificada profesionalmente porque estaba en esos días? Es la misma exclusión de la iglesia, solo que en la oficina. ¿Cuántas veces ya viste síntomas menstruales siendo tratados como drama o exageración? Es la misma desconfianza en relación a la experiencia femenina, solo que con bata blanca. El empaque cambió. El contenido sigue siendo el mismo. Y aquí quiero hacer una reflexión que tal vez sea dolorosa de oír. Por 1500 años, la sociedad enseñó a las mujeres que la menstruación era algo para avergonzarse. Por 1500 años, este mensaje fue repetido, reforzado, institucionalizado. ¿Realmente crees que 50 años de feminismo consiguieron borrar completamente esa programación? Porque conozco mujeres de 25 años que todavía esconden la toalla higiénica como si fuera droga. Mujeres de 30 años que cancelan compromisos porque están menstruando. No por dolor, sino por vergüenza. Mujeres de 40 años que nunca hablaron abiertamente sobre menstruación ni con sus propias hijas. La vergüenza medieval todavía está ahí, solo disfrazada. Y eso me enoja porque significa que todas esas mujeres que murieron, quemadas, internadas, mutiladas, murieron en vano. Significa que no aprendimos nada de la historia. Significa que todavía estamos repitiendo los mismos errores, solo con vocabulario diferente. Pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? Es que hay salida. Es posible quebrar este ciclo de vergüenza. Es posible crear una sociedad donde menstruar sea visto como algo natural, donde mujeres no necesiten esconderse una semana por mes, donde síntomas menstruales sean tomados en serio por la medicina, donde ninguna niña crezca pensando que su propio cuerpo es sucio o peligroso. Pero eso solo va a pasar cuando paremos de fingir que el problema no existe, cuando admitamos que todavía cargamos prejuicios medievales disfrazados de modernidad. Cuando comencemos a cuestionar por qué diablos todavía existe tabú alrededor de algo que le pasa a la mitad de la población mundial todos los meses. Y principalmente, cuando los hombres paren de tener asco y miedo del cuerpo femenino y comiencen a entender que la menstruación no es misterio, no es maldición, no es arma biológica, es solo biología. Normal, natural, saludable. Y si eres hombre y llegaste hasta aquí en esta historia, tengo una pregunta para ti. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir en una sociedad que te oprimiera por algo que no puedes controlar? ¿Que te hiciera avergonzarte de una función natural de tu cuerpo? ¿Que usara tu biología como justificación para negarte derechos? Porque eso es lo que las mujeres viven hace siglos. Y si eres mujer y llegaste hasta aquí, tengo una pregunta diferente. ¿Estás dispuesta a quebrar este ciclo? ¿A parar de pasar vergüenza a tus hijos? ¿A comenzar a hablar sobre menstruación como algo normal? ¿A exigir que la medicina tome tus síntomas en serio? ¿A parar de esconderte una semana por mes? Porque la historia no cambia sola. Cambia cuando las personas deciden que ya basta. Que ya basta de vergüenza medieval disfrazada de modernidad. Que ya basta de que la menstruación sea tabú. Que ya basta de que las mujeres sean castigadas por tener útero funcionando. Entonces llegamos al final de esta jornada por la insanidad medieval. Y quiero comenzar esta última parte con una pregunta. Después de todo lo que oíste, ¿todavía crees que evolucionamos? Porque te voy a contar algo que pasó en 2023, el año pasado, que te va a hacer cuestionar todo. Una investigación de la marca de toallas higiénicas Always mostró que el 58% de las mujeres brasileñas todavía se sienten avergonzadas cuando compran toalla higiénica.
58%. En 2023, más de la mitad de las mujeres del país todavía siente vergüenza de comprar un producto de higiene básica. Y hay más. 73% de las adolescentes brasileñas ya faltaron a clase por causa de la menstruación. No por dolor, por vergüenza. Por vergüenza de estar menstruando en la escuela. ¿Sabes qué significa eso? Que estamos creando una generación entera de niñas que crecen creyendo que menstruar es motivo para esconderse. Exactamente como en la Edad Media. ¿Cambió algo? Cambió. En vez de ser expulsada de la iglesia, te expulsas de tu propia vida social. En vez de ser quemada como bruja, te quemas de vergüenza. En vez de ser internada como loca, te internas en casa 3 días por mes. El castigo cambió de formato, pero sigue existiendo. Y ahí me dices, Claude, pero al menos hoy tenemos toallas higiénicas modernas, medicinas para cólicos, ginecólogos especializados. Es verdad. Pero también es verdad que una caja de toallas higiénicas cuesta más caro que una caja de preservativos. Que medicina para cólico menstrual todavía es considerada lujo por mucha gente. Que hay ginecólogo que todavía le dice a la paciente que dolor menstrual es normal, tienes que aguantar. Y que en Brasil, más de 4 millones de mujeres usan miga de pan, periódico o trapo sucio como toalla higiénica porque no tienen dinero para comprar el producto adecuado. 4 millones. En pleno siglo XXI, hay mujer usando miga de pan como toalla higiénica. ¿Eso no te recuerda a la Edad Media? Y mira qué curioso. Cuando llegó la pandemia, en 2020, la toalla higiénica fue considerada producto no esencial en varios países. Comida era esencial. Medicina era esencial. Papel higiénico era esencial. Toalla higiénica no era esencial. Porque menstruar aparentemente no es necesidad básica. Es lujo. Igual que en la Edad Media, cuando menstruar era visto como algo superfluo, innecesario, que las mujeres hacían para molestar. Y hay un detalle que me deja especialmente enojado. El lenguaje que usamos para hablar sobre menstruación todavía está lleno de eufemismos medievales. Estoy en esos días. Llegó Andrés. Estoy con la tía Flo. Tengo la bandera roja. Inventamos 50 formas diferentes de no decir estoy menstruando. Como si hablar la palabra fuera invocar al demonio. Exactamente como en la Edad Media, cuando mencionar menstruación era considerado impuro. Y esto no es solo en Brasil, es mundial. En Estados Unidos, investigación de 2022 mostró que 42% de las mujeres ya sufrieron period shaming, fueron avergonzadas por estar menstruando. En India, 23% de las niñas abandonan la escuela cuando comienzan a menstruar porque no tienen estructura para lidiar con el periodo menstrual. En Kenia, 65% de las mujeres no tienen acceso a productos menstruales adecuados. En Nepal, todavía existe la tradición del chaupadi. Mujeres menstruadas son expulsadas de casa y tienen que dormir en galpones separados. Carajo, eso es literalmente Edad Media happening now. Mujeres siendo expulsadas de la propia casa por menstruar. En 2024. Y ahí me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ser expulsada de la iglesia medieval y ser expulsada de la propia casa? El nombre del local cambió. La exclusión continúa. Pero aquí quiero hablar de algo que me da esperanza. La rebelión que está comenzando. Porque hay una generación de mujeres que está diciendo, basta. En 2015, Kiran Gandhi corrió el maratón de Londres menstruando, sin toalla higiénica, dejando que la sangre corriera por la ropa. ¿Por qué? Para protestar contra el tabú de la menstruación. La foto de ella corriendo con el pantalón manchado de sangre se volvió viral en el mundo entero. Y dividió opiniones. Hubo gente que la llamó asquerosa, de atentado a la moral, de falta de higiene. Hubo gente que aplaudió el valor de quebrar el tabú. Pero todo el mundo habló sobre menstruación. Y a veces eso es lo que se necesita, escándalo para generar conversación. Porque conversación genera conciencia, y conciencia genera cambio. En 2019, el activista indio Arunachalam Muruganantam inventó una máquina de hacer toallas higiénicas de bajo costo. Revolucionó el acceso a productos menstruales en la India rural. Ganó el apodo de Padman, hombre toalla higiénica. ¿Y sabes cuál fue la reacción inicial? Lo llamaron pervertido, obsesionado por menstruación, enfermo mental.
Su propia esposa pidió divorcio porque pensaba que él estaba obsesionado por menstruación de una forma enfermiza. Pero él continuó. Hoy, millones de mujeres tienen acceso a toallas higiénicas baratas por causa de su invención. Y se volvió héroe nacional. Una prueba más de que cambiar mentalidad sobre menstruación es posible. Solo se necesita valor para enfrentar el prejuicio. En 2020, Escocia se volvió el primer país del mundo en distribuir productos menstruales gratuitos en escuelas y universidades. La ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento escocés. Unanimidad. Todos los partidos concordaron que acceso a productos menstruales es derecho básico. Y eso abrió precedente. Francia aprobó ley similar en 2021. Nueva Zelanda en 2022. Varias ciudades americanas también. El movimiento está creciendo. Lentamente, pero está creciendo. Y aquí en Brasil también hay avances. En 2022, fue aprobada la ley que distribuye toallas higiénicas gratuitamente en escuelas públicas. En 2023, las toallas higiénicas quedaron exentas de impuestos. Lo que debería haber pasado hace décadas, pero en fin. Pequeños pasos. Pero todavía hay mucho camino por delante. Porque cambio de ley es una cosa. Cambio de mentalidad es otra completamente diferente. Y cambio de mentalidad demora generaciones. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a ser parte de este cambio? Si eres mujer, ¿estás dispuesta a parar de esconderte cuando estás menstruando? ¿A hablar abiertamente sobre el tema? ¿A exigir que productos menstruales sean tratados como necesidad básica, no como lujo? ¿A enseñar a tus hijas que menstruar es normal y natural? ¿A parar de usar eufemismos y decir claramente, estoy menstruando? Si eres hombre, ¿estás dispuesto a dejar de tener asco o incomodidad cuando el tema es menstruación? ¿A entender que esto es parte natural de la vida de la mitad de la población mundial? ¿A apoyar políticas públicas de acceso a productos menstruales? ¿A educar a tus hijos varones sobre menstruación para que no crezcan ignorantes como las generaciones anteriores? Porque mira, somos la primera generación en la historia que tiene conocimiento científico real sobre menstruación. La primera generación que sabe que menstruación no es maldición, no es enfermedad, no es impureza. La primera generación que tiene tecnología para crear productos menstruales eficientes y accesibles. La primera generación que tiene poder político y social para cambiar leyes y mentalidades. Si no quebramos este ciclo de vergüenza ahora, ¿cuándo lo vamos a quebrar? ¿Vamos a esperar otros 500 años? ¿Vamos a dejar que nuestras hijas y nietas crezcan con la misma vergüenza medieval que crecieron nuestras madres y abuelas? Porque eso es lo que está en juego aquí. El futuro. El tipo de mundo que vamos a dejar para las próximas generaciones. Un mundo donde niñas de 12 años se sienten sucias y avergonzadas cuando menstruan por primera vez. O un mundo donde entienden que acabaron de ganar un superpoder, la capacidad de generar vida. Un mundo donde mujeres se esconden una semana por mes. O un mundo donde viven plenamente todos los días del mes. Un mundo donde menstruación es tabú, misterio, vergüenza. O un mundo donde menstruación es simplemente normal. La elección es nuestra. De nuestra generación. Ahora. Y sé que cambio da trabajo. Da incomodidad. A veces da pelea. Quebrar tabús nunca es fácil. Pero ¿sabes cuál es la alternativa? Perpetuar para siempre una herencia medieval de vergüenza y exclusión. Y no sé tú, pero yo no quiero cargar culpa medieval para mis descendientes. Entonces aquí va mi desafío para ti. Durante una semana, solo una semana, presta atención a cómo tú y las personas a tu alrededor tratan el tema menstruación. ¿Cuántas veces oyes eufemismos en vez de la palabra menstruación? ¿Cuántas veces ves mujeres escondiendo toallas higiénicas? ¿Cuántas veces ves menstruación siendo usada como chiste o como justificación para descalificar mujeres? ¿Cuántas veces ves síntomas menstruales siendo tratados como drama o exageración? Y ahí, después de esa semana de observación, dime, ¿realmente evolucionamos desde la Edad Media? ¿O solo cambiamos el escenario pero mantuvimos el guión? Porque si llegaste hasta el final de esta historia y lo único que cambió fue tu conocimiento histórico, entonces fallé. El objetivo no era solo enseñarte sobre el pasado, era hacerte cuestionar el presente
y inspirarte a cambiar el futuro. Porque la historia de la menstruación medieval no es solo sobre mujeres que murieron hace 500 años. Es sobre mujeres que viven hoy y todavía cargan el peso de esa herencia. Es sobre niñas que van a nacer mañana y merecen crecer en un mundo sin vergüenza menstrual. Es sobre ti, sobre tu responsabilidad de quebrar un ciclo que ya duró demasiado tiempo. ¿Y sabes qué más? Tienes el poder de hacer eso. Cada vez que tratas menstruación como algo normal, quiebras un pedacito de la vergüenza medieval. Cada vez que apoyas una política de acceso a productos menstruales, quiebras un pedacito de la exclusión medieval. Cada vez que educas a un niño sobre menstruación de forma saludable, quiebras un pedacito del tabú medieval. Cada vez que te rehusas a usar eufemismos y dices claramente menstruación, quiebras un pedacito del silencio medieval. Cambio pasa así. Pedacito por pedacito, persona por persona, conversación por conversación. No es glamoroso, no es heroico, no va a aparecer en los libros de historia, pero es eficaz y es necesario, porque la alternativa es continuar repitiendo los errores de 1000 años atrás. Y convengamos, la humanidad ya repitió esos errores por tiempo suficiente. Entonces termino esta historia con la misma pregunta que comencé. ¿Y si fueras expulsada solo por menstruar? Solo que ahora la pregunta no es sobre el pasado, es sobre el presente. Porque de cierta forma las mujeres todavía son expulsadas por menstruar. No de la iglesia, pero de la naturalidad, de la espontaneidad, de la libertad de ser quienes son sin vergüenza. Y eso necesita acabar, ahora, contigo. Y ahí, ¿estás dentro de esta revolución? ¿O vas a continuar fingiendo que el problema no existe? La elección es tuya. Pero recuerda, tus hijas y nietas van a juzgar esa elección. Y espero, por ellas, que elijas bien. Si te gustó este viaje por la insanidad medieval y quieres ver más historias absurdas que todavía influencian nuestra vida hoy, suscríbete al canal. En el próximo video, vamos a hablar sobre cómo bañarse era considerado pecado en la Edad Media, y cómo eso explica por qué el brasileño demora 40 minutos en la ducha. Y si conoces a alguna mujer que todavía siente vergüenza de menstruar, comparte este video con ella. A veces, conocer la historia ayuda a entender que la vergüenza no es de ella. Es de una sociedad que todavía no aprendió a evolucionar, pero que puede aprender. Si enseñamos, gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda, menstruar no es maldición, es vida preparándose para nacer, y eso nunca fue motivo de vergüenza.